Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Como ven, es absolutamente de noche. Son las 3 y algo de la mañana, casi 4 de la mañana. Y tenemos un recorrido muy largo. Así que quédense hasta el final del video para que se enteren de por qué el recorrido tan largo, hacia dónde vamos, el por qué vamos hasta allá ahora. Así que nada, comencemos y nos vamos. Bueno, ahora paramos en una gasolinera aquí, que ya como es costumbre de cuando uno va a viajar, pues pasar por una gasolinera a comprar hielo, alguna cosita para el viaje y todas esas cosas, que obviamente que en Cuba uno no podía hacer nada de eso porque en las gasolineras había tienda pero estaban completamente vacías, no había absolutamente nada. Y lo último fue que lo pusieron en MLC, así que era absolutamente por gusto. Además que parar una gasolinera no es como aquí, que tú sabes que va a haber gasolina. En Cuba era una odisea buscar qué gasolinera tenía gasolina. Así que nada, ventajas del capitalismo. Primera parada, como una desventaja del Tesla, es tener que poner a cargar el carro cada 2 horas y algo para no llegar a la otra sin carga. De todas formas, él te va diciendo cuándo es que tú tienes que ponerlo a cargar, cuánto va a llegar al puesto donde tienes que ponerlo a cargar, con cuánta carga y con cuánta llegarías al otro lugar. Si para un lugar te toma alrededor de 4 horas, pues con un Tesla te va a tomar 1 hora más y alguito por la cosa de tener que cargarlo. Bueno, y como buena embarazada, si no vas al baño cuando cuando paras, no eres tú. Y aquí ando preparándome el desayunito, porque también como buena embarazada hay que desayunar temprano, porque ya el bebé ya me está dando patadita que tiene hambre. Y aquí andamos. Un buen hot dogcito. Bueno, ahí estamos en la en la segunda parada para cargar el carro. Ya dejamos el carro cargando, pero ahora andamos como locos buscando un lugar para poder orinar, porque ustedes saben el proceso que conlleva estar embarazada, ya tener la pancita bien grande y que te pese y que todo ese peso caiga en el vientre, y pues te da bastante deseo de orinar. Y así andamos todos. Y bueno, al final pudimos orinar y nos pedimos un cafecito. Yo me pedí un latte y mi papá se pidió un shot espresso, que la verdad viene bien. No es que hace frío ni nada de eso, pero sí viene bastante bien al cuerpo. Y más o menos le voy explicando el por qué vamos a cierto lugar. Hace unos meses a mí y a mi esposo, bueno, a mi esposo y a mí, el burro se cuenta de último, como decimos los cubanos, tuvimos la mala suerte de estar involucrados en un pequeño accidente, por lo cual el carro de nosotros fue el que se vio afectado. Entonces después yo le voy a enseñar cuando tenga el carro, porque ya estaba caminando. Le voy a enseñar por dónde fue que nos chocaron, qué fue lo que se afectó y todas esas cosas. Y entonces tenemos que ir de nuevo a Austin. Sí, vamos de nuevo a Austin porque desgraciadamente en la ciudad donde vivimos, en Odessa, pues ni en Midland, no hay como talleres específicos para arreglar los Tesla, porque tiene que ser un taller específico de Tesla. Entonces por eso teníamos que escoger Austin, San Antonio, y entonces mi esposo había cogido Austin. Bueno, ahora vinimos a hacer una pequeña parada al Austin Aquarium, al acuario, porque Liam la verdad es que nunca ha ido a ninguno y a mí la verdad me apetecía mucho que él conociera a los peces y a ver qué animalitos hay del mar, porque la otra vez fuimos a una feria y había como animalitos había puercos, había también chivos, habían vacas, y entonces eso le gustó bastante. Y ya que venimos aquí a Austin y en Odessa no hay ni acuario ni zoológico, pues dijimos, bueno, vamos a aprovechar ya el viaje, la ruta, y vamos a llevarlo al acuario para que conozca lo que es un acuario, ya que él tiene un poquito más de conocimiento
de las cosas, y también queremos llevarlo ya al zoológico porque todavía tenemos tiempo antes de llevar el carro. Queremos ir al acuario, llevar el carro y de ahí pues conocer el zoológico también. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira los pececitos! Las medusas. Mira qué grandes están esos peces, Liam. Bueno, créanme que yo también estoy emocionada porque yo no he ido a muchos acuarios y al que fui en Cuba pues no tenía casi animales. Hace muchísimos años que yo fui al de Cuba y ya les digo, nada de lo que hay aquí, obviamente esto es un país desarrollado, pero en Cuba no hay casi animales y creo que el delfín que había pues tenía un hambre insoportable. Y lo caro que costaba bañarse con el delfín, carísimo que costaba. Así que imagínense, yo también estoy como un niño chiquito como Liam disfrutando del acuario. Y yo creo que yo no soy la única niña chiquita aquí porque miren, mi padre anda tirándole fotos a todo y tirándose fotos con todo. Así que yo no soy la única niña chiquita que anda aquí disfrutando todo esto. Es que ya les digo, nosotros no teníamos esto en Cuba y todos los estamos disfrutando por primera vez. Miren a Liam cómo está de gris. ¿Papá? ¡Ay, chubrí! Cuando ven, enseña a papá. ¿Dónde está? Enseña a papá. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está el ojo? Échala por arriba, Liam. Súbete y échasela por arriba, mira ahí. Ahí, enséñalo, papá. Ahí, sin miedo que no te van a hacer nada. Ahí. Liam! Muy bien. No diga que nos tapó. Aquí está, muy bien. Mira. Sí. Ahora sí. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Y bueno, como lo había dicho, teníamos que venir a un centro especializado de Tesla para poder arreglar el Tesla. Porque en otro taller pues no lo arreglaban, tenía que ser específicamente en un taller de Tesla. Bueno, miren, y esto fue lo que le pasó. Aquí estaba un poco más escachado por dentro, pero la verdad lo hemos tratado de arreglar con, creo que es con algo que se pega aquí, trata de alarlo, porque sí estaba un poco más escachado. Aquí va la tapa del cargador. Y pues obviamente ya la perdió, se le partió completo porque eso sí era como un plástico bastante débil. Y ya quedó esto destapado, lo rayó completamente por aquí. La verdad no fue tan grave, pero sí, estéticamente sí se ve mal. Y entonces también el guardafango de aquí abajo quedó, obviamente, lo quedó bastante suelto. Entonces nada, familia, ya decidimos arreglarlo y teníamos que venir a Austin. Eso nos pasó porque en una salida una troca venía en el teléfono y no se dio cuenta que nosotros estábamos doblando y pues no nos llevó por el lado. La troca no le pasó absolutamente nada, a nosotros sí, nos escachó. Bueno, ahí el representante de aquí de Tesla Collision está viendo dónde son los rayones, dónde fue el problema y lo está marcando. Bueno, vinimos ahora a comer al Buffet King, que la verdad a nosotros nos gusta bastante y hace rato no veníamos a comer aquí. Y aquí tengo opciones de elegir lo que quiero porque la verdad que no tengo deseo de comer ningún pan, tengo deseo de comer arroz y eso. Pero como ya he tenido la mala suerte de ir al restaurante y que al final la comida pues no me caiga bien, entonces aquí tengo como la oportunidad así de elegir lo que me cae bien y lo que no. Si algo no me cae mal no me lo como, puedo seleccionar otra cosa y así. Y bueno, familia, ya comimos, ya estamos barriguita llena, corazón contento y ya estamos felices porque ya comimos bebé arcoiris
Y aquí está, ya también está feliz porque ya comió, porque la verdad que tenía hambre. Y la comida me sorprendió porque me quedó de lo más bien, que últimamente yo voy a un lugar y la comida lo que hago es vomitarla, no me queda absolutamente nada bien. Y entonces nada, todo bien. Ahora sí vamos a ver qué otros lugares podemos ir antes de irnos, porque esto es nada más de pasada. El objetivo fundamental fue lo de traer el carro, y ya les voy a comentar que nos dieron un carro alquilado y fue exactamente otro Tesla, un poquito más viejo, de modelo más viejo, pero otro Tesla, así que ya ahora se lo voy a comentar en un momentico. Una desventaja que no me gusta de las ciudades grandes, que extraño mucho de mi desierto, es que tenemos que pagar los parqueos. En Odessa hasta ahora yo no he encontrado ningún lugar donde yo vaya y tenga que pagar el parqueo, ni siquiera los parques. Ahora venimos a un parque que la verdad está lo más bonito, ahora se lo voy a enseñar. Pero la verdad, no, en ninguno de Odessa pues teníamos que pagar parqueo. Aquí sí tenemos que pagar parqueo. ¿Te gusta? Sí. Sí. ¡Uy! 2, 3. Bueno, familia, entramos a un lugar que es, por lo que veo, bastante interactivo para los niños, como para enseñarles ya sea a hacer su misma pulserita, a andar con la tierra, con la arena. Tiene esto aquí de juego. Y lo que más me sorprendió, que es totalmente gratis. La verdad es que si esto lo hubiera en Odessa, yo trajera a Liam todos los días porque es súper educativo. Mira, aquí tienen para jugar con el agua. Fíjate que cuando yo le dije a la mujer, no tengo que pagar nada, y me dice, no, es gratis. Este es el nombre del lugar por si tienen pensado y viven en Austin traer a sus hijos. La verdad se los recomiendo mucho. Ahora está, coge acá abajo para echar agua allá. Dale, ponlo. Y bueno, familia, ahora que vinimos a cargar el carro aquí, le voy a comentar un poco cómo fue el proceso para que nos dieran un carro. Aquí en Estados Unidos, cuando tienes seguro en el carro, que es totalmente obligatorio, porque si la policía te para en algún momento y tú no tienes seguro en el carro, pues te busca problemas o te meten una multa o algo así. Déjenme en los comentarios cómo es el proceso, si ustedes tienen conocimiento sobre eso. Y en caso del Tesla, como el seguro que teníamos era de Tesla, pues ya le había comentado que teníamos que venir a un taller especializado para el carro. Aquí mismo da la gran casualidad que en ese taller que se llama Tesla Collision, ahí te rentaban un carro. Lo que no sabíamos era que nos iban a rentar uno exactamente parecido a el que teníamos, que es un Tesla rojo, un poquito más antiguo que el que teníamos, creo que este del 2021, y el que tenemos el de 2024, pero fue un Tesla, que lo que teníamos noción era que nos iban a alquilar otro, pero de gasolina, otra marca. No sabíamos que no iban a alquilar uno aquí. El alquiler es totalmente, está cubierto con el seguro. Creo que te dan como un mes para de alquiler de renta en el carro. Así más o menos es el proceso, y la verdad fue todo súper rápido. Creo que fueron aproximadamente unos 30 minutos en lo que el representante de ahí miraba dónde tenían todos los golpes, dónde había sido el choque, los rayones que había ocasionado, todo eso, y que le dieran el carro, y el carro lo tenían todo preparado. Obviamente da la gran casualidad que eso es gracias a que todo aquí se hace con appointment. Ya todo te lo tienen preparado para que tú no tengas que esperar, no te quejes de esperar ni nada de eso. Así que ya vamos para la casa. Este día ha sido increíble. Liam se ha divertido como ustedes no tienen nombre. Imagínense que el lugar que ya les mostré anteriormente, él se la pasó, vaya, de lo mejor. Ojalá todos los estados tuvieran un lugar parecido a ese,
porque es de lo más interactivo. Los niños aprenden, se divierten, juegan, porque es que tiene de todo. Tiene para aprender a escribir, tiene para aprender a dibujar, tiene para jugar con el agua, para tú ver cómo es el proceso de las corrientes del agua, todo. La verdad es que me pasó increíble. Además tiene hasta para hacer pusita, que ya se lo había comentado. Así que ya saben, si viven aquí en Austin o aquí en Texas hay otro lugar parecido a ese, déjenme en los comentarios, porque la verdad que para mí es lo mejor. Ojalá en Odessa de verdad hubiera un lugar así. Fuera increíble, porque yo llevar a Liam todos los días y él se pasara ahí horas. Ahora mismo está rendido, porque de lo tanto que jugó, ahora está rendido. Se la pasó increíble montando columpios, le encantan los columpios y se la pasó bien. Además, su primera vez en el acuario, él estaba loco, bueno, si ya lo vieron, estaba loco montando, dándole la comidita a los peces. El día de hoy ha sido de lo mejor, y aparte de todo que nos dieron un carro muy parecido al que ya tenía, sin golpe. Este ya sí no tiene golpe. Bueno, ahora venimos a hacer una pequeña parada a McDonald's, porque teníamos muchísima hambre. Miren a Liam aquí. Enseña cómo tú echas la mayonesa. Para seguir el viaje, que todavía nos queda un trayecto de 3 horas, otra carga más. Ya habíamos hecho una. Bueno, ya habíamos hecho 2, porque hicimos una en Austin, otra en un pueblo, creo que se llama Llanos, y ahora nos toca otra antes de llegar a la casa. Llegamos como a las 1 de la mañana. Se podrán imaginar lo cansado que es llegar a esa hora. Bueno, familia, ya estoy en la casa, ya estoy bañada, cepillada, todo. Lista para ustedes, ¿saben qué? Dormí. Yo creo que en mi cara ustedes se podrán imaginar el nivel de cansancio que yo tengo, el sueño que tengo. Son ahora mismo las 1:30 de la mañana. Imagínense, eso ha sido un viaje de locura. Salimos como a las 4 de la mañana y estamos regresando a las 1. La verdad que la experiencia sí fue increíble. El mejor que la pasó de todo fue Liam, que la verdad salió de los lugares típicos que ya él conocía. Fue al acuario que por primera vez que nunca había ido. Fue al parque, vio los paticos. Fue a ese lugar que la verdad se lo recomiendo muchísimo, porque para los niños es lo mejor que han podido inventar por mucho tiempo. También resolvimos la parte del carro, que pues de verdad fue lo mejor, y sobre todo que nos dieran un carro ya parecido al de nosotros, para no perder como la costumbrita ya del carro. Y todo salió perfecto, que la verdad déjame decirle que íbamos con un poquito de miedo, porque no sé, se nos quedó la llave del carro, pero gracias a Dios la muchacha dijo que no había que traerla, porque ahí como en esa zona no necesitan ningún tipo de llave, que está todo conectado según nos estaba explicando. Y el muchacho entró súper rápido al carro sin necesidad de que nosotros abriéramos ni nada, y estuvo manejando también por ese lugar sin necesidad de ninguna llave ni nada. Así que por esa parte íbamos con Dios y él nos estaba ayudando a que todo el día fuera. Queríamos ir al zoológico, pero el zoológico cierra a las 2 de la tarde, así que ténganlo en cuenta por si quieren ir a Austin al zoológico. Cierra bien temprano y falta de no planificarse bien, pues si hubiéramos sabido que cerraba temprano, pues hubiésemos ido primero al zoológico. Pero bueno, las cosas pasan por algo y Dios quería que fuéramos a ese lugar donde Liam fue, que la pasó divina. Así que nada, familia, les deseo una linda madrugada. En este caso va a ser para mí, porque ya voy a dormir, que tengo un sueño que no aguanto más. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, y nos vemos en próximos videos. Besitos, los quiero mucho. Y suscríbete, que es totalmente gratis. Chao.